Y Bruselas y Londres pactan un nuevo acuerdo por el Brexit. La gran incógnita es la respuesta que va a tener Westminster. Este sábado, Boris Johnson se enfrenta al Parlamento británico para ratificar justamente esa decisión. Para hablar de este tema ya nos acompaña el ex embajador y académico de la Universidad Católica, Pablo Cabrera, y el profesor de la Universidad Diego Portales, Hassan Akram. Muy buenas noches a los 12 por acompañarnos en Mundo Plus hoy. Vamos a hablar de dos temas, vamos a hablar de Turquía y las sanciones, pero también vamos a hablar sobre el Brexit, que es el tema que vamos a comenzar. ¿En qué consiste este acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea? Como a grandes rasgos. Bueno, a grandes rasgos es que el Reino Unido deja la Unión Europea, primero que todo. Pero hay un periodo de transición de 2 años en los cuales va a seguir perteneciendo en algunas cosas para poder lograr el acuerdo definitivo de salida. Pero tiene una particularidad en este caso con el tema de Irlanda del Norte, en lo que se refiere a la frontera y a los trámites aduaneros y otras situaciones administrativas que se derivan del propio Brexit. Yo creo que este Brexit ha sido un Brexit ya, habríamos hablado que era una comedia que estaba cerca de su fin. Media dramática, eso sí, la comedia. Dramática, pero hoy día no tiene su fin todavía, estamos esperando el sábado y si el sábado no hay apoyo, tendrá que haber una prórroga y una negociación distinta. ¿Y es probable que sea rechazado el sábado? Bueno, es probable, obviamente. Porque le pasó a Theresa May también. Mira, sí, nosotros dijimos aquí, estuve viendo hoy día lo que hemos dicho, nosotros dos incluso aquí sobre el Brexit, y se ha ido cumpliendo paso a paso lo que predecíamos nosotros. Creo que sí, pero como estábamos conversando antes, yo creo que Boris Johnson ha puesto un tono un poco más categórico y los parlamentarios se están enfrentando a un pánico escénico bastante importante. Ya, efectivamente, este acuerdo, antes que nada, es el mismo acuerdo de Theresa May, versión 1. Porque lo que pasó en las negociaciones entre May y la Unión Europea es que originalmente ellos dijeron: ustedes pueden salir de la Unión Arancelaria, eso es la parte de la protección aduanera, pero Irlanda del Norte tiene que mantenerse adentro para no tener una frontera. Theresa May dijo: eso es imposible, hay que mantener la unión del Reino Unido. Por ende, ¿qué negoció ella? Que los dos, tanto el Reino Unido, Inglaterra, Escocia y Gales, como Irlanda del Norte, se mantendrían dentro de la Unión Arancelaria hasta un acuerdo después de los 2 años. Y eso es lo que rechazó la derecha dura, los de Brexit, diciendo no aceptamos eso porque eso limita nuestra posibilidad de salir eventualmente de la Unión. Entonces, ¿qué aceptan? La versión original, donde Irlanda del Norte sí se mantiene efectivamente dentro de la Unión Arancelaria, que ellos habían dicho que esa versión también era completamente inaceptable porque estaba dividiendo Irlanda y la otra parte de las Islas Británicas. Y al final lo aceptaron. Lo que están haciendo es que va a haber una frontera marítima entre las dos islas, entre la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña. Y ellos dijeron que no lo aceptarían de ninguna forma. Y cuando le preguntaron a Jacob Rees-Mogg, que es el gran defensor de los más duros, él responde: bueno, ahora es distinto. ¿Y por qué es distinto? Bueno, porque yo confío en Boris Johnson y no confía en Theresa May. Es así de personalista la cosa, porque el texto del acuerdo es tal como ella negoció al principio. Eso confirma también lo que decía, en el sentido de que el Brexit empezó como un tema de política exterior, Reino Unido, Unión Europea, y temas de terrorismo y temas de migración, y terminado se transformó en un tema de política interna en la propia Gran Bretaña. Sí. Y yo creo que hoy día, obviamente, es la prueba más palpable, que es un tema de política interna, porque va a tener que pronunciarse el Parlamento británico, va a tener que pronunciarse la Asamblea de Irlanda del Norte y se va a tener que pronunciar los miembros del Parlamento Europeo. Eso ya supuestamente tendrían la mayoría. Entonces, creo que es un tema que ojalá tenga una salida el domingo, el sábado. Pero el domingo en los titulares, para que pudiéramos ya ver a una Europa trabajando con el Reino Unido como ese es otro cambio, como un tercer país que va a firmar y va a negociar un tratado de libre comercio con Europa. Sí, ahora, yo estoy muy de acuerdo con Pablo en ese sentido, que esto es un tema de política interna. Al final lo que están tratando de hacer Boris Johnson y su equipo, que es del lado Brexit más duro, es negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, cambiar la política económica de Gran Bretaña hacia algo mucho más cercano a Donald Trump. Y eso es la política interna de ellos, un cambio interno, y por ende están dispuestos a firmar cualquier cosa. No lo firmaban antes porque no tenían su liderazgo dentro del Partido Conservador consolidado. Con esto, si Boris Johnson lo logra, lo que
va a haber hecho, antes que nada, es la transformación del Partido Conservador hacia un partido mucho más ideológico, mucho más extremista, olvidando un poco de cómo era antes, incluso en la época de Margaret Thatcher, donde tenía como una iglesia con distintas posiciones adentro, que incluía gente mucho más blanda, mucho más socialdemócrata, con un lado más moderado, y gente mucho más ideológicamente de libre mercado. Están exagerando su pragmatismo. Sí, y eso se termina ahora. Con esto también Boris Johnson le está hablando de alguna manera más a los euroescépticos, más que, por ejemplo, a la gente de Irlanda del Norte. Totalmente, les importa muy poco los irlandeses. Al final, el Partido Nacionalista Irlandés leal a la corona, el Partido Demócrata de la Unión, ¿no?, de UP, ellos no quieren votar a favor de este acuerdo. Porque para ellos dijeron es la separación. Que ya no van a votar, de hecho. No está claro todavía, claro, porque están haciendo lo que son sobornos, efectivamente. Hay una cantidad de recursos que va a llegar a Irlanda del Norte para la comunidad protestante, la comunidad pro Reino Unido, simplemente por aceptar ese tratado. Hay una mezcla de decir, si ustedes no aceptan eso, nosotros vamos a abandonar todo. Y ahora, porque los pro-Brexit están totalmente alineados con Boris Johnson, pueden dejar a los nacionalistas pro-Reino Unido en Irlanda. Pero la gente está exigiendo ya que traten los temas importantes de Gran Bretaña también. Claro. Esto fue una decisión que se tomó hace 3 años. El pueblo, la gente no ha opinado de nuevo. Han pasado 2 primeros ministros, otro primer ministro. Yo creo que ya el mensaje de focalizarse en los temas de la salud, en los temas del desarrollo del país, yo creo que pasa a ser algo más importante porque van a venir elecciones. Y yo creo que es una manera de hacer política distinta a la que estábamos acostumbrados en un país donde existía el consenso político desde hace mucho tiempo que se rompió y tenemos posiciones encontradas. Ahora, la teatralidad de Boris Johnson es eso. Es que al final lo que han logrado es un cambio no en política pública, en las emociones de los diputados. Tienen miedo. Bueno, justamente los propios, no todos quedaron conformes con este acuerdo. De hecho, Jeremy Corbyn, el líder opositor, lo criticó y lo destrozó un poco, el acuerdo. Sí, por supuesto. ¿Quién haberlo leído? Claro, pero... Sí, porque es el mismo acuerdo de Theresa May. Entonces todos sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol acá. Es el mismo acuerdo de antes y no va a cambiar nada, pero él, Boris Johnson, lo que está logrando es cambiar la actitud de las personas frente a casi el mismo texto con esa estrategia de decir, no, yo voy a salir sin acuerdo y efectivamente amenazar a los diputados con el apocalipsis. Y para no tener el apocalipsis, votan una cosa que no quieren. Pero afecta a Europa. Yo creo que ese es un elemento también en esta discusión. Yo creo que Europa, con Gran Bretaña adentro o con Gran Bretaña afuera, no es la misma. Sobre todo hoy día, cuando en la discusión internacional, en los grandes temas de conflicto, incluso hoy día vemos que todos los temas derivan en un conflicto, Europa ha tenido menos peso que otros actores en el escenario internacional. Y yo creo que por ahí va ese tema de que Gran Bretaña busca un nuevo peso a través de una nueva relación con Estados Unidos que siempre la ha tenido bien, pero ahora sin Europa. Y yo creo que puede tratar de buscar de ser un actor importante en la toma de decisiones en el escenario internacional, que creo que eso estaría por verse porque el tema está muy, muy complejo, como hemos visto. Hay otros actores participando con mucha fuerza. ¿Y a qué precio finalmente Boris Johnson sacó el backstop o la salvaguarda irlandesa del acuerdo? No, no lo sacó, efectivamente. Eso es el juego. Pero lo sacó con el tema de Irlanda. De la frontera entre las Irlandas. Irlanda se queda adentro, pero se queda en la Unión Aduanera. Eso es. Eso es. Entonces, el tema de la Unión Aduanera yo creo que lo hicieron inteligente. Aquí hablamos de que el tema del backstop, la diferencia es que no lo reformó, sino que lo sacó y redactaron un nuevo acuerdo. Claro. Que estaba, es cierto que estaba, pero redactaron un nuevo acuerdo. El precio fue, para poderlo presentar a la opinión pública, es que hoy día no hay backstop. Hay otro acuerdo, que es otra cosa. Y además es quienes hacen las inspecciones, dónde se hacen, que no son en los puertos, sino que son en otros lugares, o lo hace personal británico, o lo hace personal de Europa, dónde son los destinos finales de las mercaderías, y también el tema del IVA, cuándo se paga o cuándo no se paga, porque cuando el producto final va a Irlanda del Norte, no es lo mismo que si ese producto final va a Francia o va a Italia. Claro. Entonces, es una complicación que la aplicó muy bien Hassan en otra vez, y yo creo que hoy día, de alguna manera, le facilitaron la comprensión de esto, y los europeos quieren solucionar. Aquí yo creo que hay un relajo. Se vio al presidente de la Comisión Europea muy relajado, buscando esta salida, y yo creo que lo van a aprobar.
Ya, y si nos pusiéramos demasiado negativos, demasiado fatalistas, ¿qué pasa para contextualizar un poco en el caso que el Parlamento británico rechace este sábado el acuerdo? Van a pedir extensión Una nueva otra vez. prórroga. Una nueva... ¿Y van ¿Y a hasta buscar- cuándo pueden seguir pidiendo prórroga? ¿Hasta enero? Es que ya le dijo el siempre. Parlamento Europeo que no tiene nada más que ofrecer. Sería una nueva prórroga para preparar un referéndum o preparar las elecciones. Sí, los que claro, no quieren adelantaran- salir, porque es una posibilidad Ese yo también, creo un que está segundo muy claro. referéndum. Aquí está la opción, porque antes votaron simplemente salir o no salir, pero sin las opciones. Ahora uno puede decir, bueno, salir con este acuerdo real que existe o mantenerse adentro. Y con un segundo referendo, ahora las encuestas dicen que lo más probable es que el pueblo británico vota para mantenerse dentro de la Unión Europea. Perfecto, y ya para ir cerrando con este tema y para pasar también al tema de Turquía, ¿qué apellido le podríamos dar a este acuerdo? Porque mucha gente hablaba, no sabía si era un Brexit duro, era un poco más blando, era una modificación del primero. Yo diría que una separación convenida. No lo veo como divorcio porque yo creo que la Unión Europea lo ha recibido bien porque se da cuenta que no le puede conceder más. Y Gran Bretaña yo creo que necesita paz social de cara al Brexit. Y tiene que responder a lo que el pueblo le dijo hace 3 años, que no sé si piensa lo mismo ahora, pero es una separación, por eso creo que es una separación y no un divorcio. Yo compro ese argumento, pero si yo tuviera que poner adjetivo, yo diría esto es el Brexit machista. ¿Por qué Brexit machista? Porque no es la primera vez que un hombre se empodera del trabajo de una mujer. Este es el Brexit de O sea, que Theresa como que May. copy-paste a Theresa May. Totalmente. Primer acuerdo May, solamente con otra persona, que en palabras de Jacob Rees-Mogg, bueno, es una persona más confiable. Y por eso yo voto algo que antes no habría aceptado. Brexit machista, Es un mensaje- ese concepto no lo habíamos moderno. escuchado, un mensaje moderno. Hassam, quiero que me cuentes esta teoría que me habías hablado antes cuando estábamos en la pausa, del hurón. Del hurón ¿De qué se al trata revés. esa teoría? Sí, el concepto de digo. meter el hurón en los pantalones es asustar a una persona. ¿Ya? Y eso es lo que ha estado haciendo Boris Johnson, ¿cierto? Con Ya. la estrategia de hablar del Brexit sin acuerdo. Amenazar con las penas del apocalipsis es la forma de hacer que las personas aceptan una opción que es mala, pero no tan mala. ¿Ya? Pero cuando cambia al último momento y dice, bueno, es imposible conseguir un acuerdo, no vamos a poder hacerlo, y toda la música ambiental, el música de fondo en las negociaciones fue, no, eso es muy difícil, no se puede hacer, etcétera, etcétera. Generó un clima de tensión. En la plaza del Parlamento había gente protestando, los parlamentarios de verdad asustados porque había un clima de crispación en el país. Y cuando a último momento, con un máximo de teatralidad, anuncia, no, hemos llegado a un acuerdo. Eso es la estrategia de hurón al revés. Pero eso no Lo es la primera sacan de vez los que lo hacen. pantalones. No es la primera vez que lo Reverse hacen. ferret. No es la primera vez Ferret. que lo hacen los británicos en todo caso, porque el tema de la guerra de Irak fue parecido. Claro. Entonces, por objeto de que en el gobierno de Tony Blair de conseguir el apoyo parlamentario en una exposición sobre la situación de Irak que después se comprobó que era distinta. Claro. Entonces, no es una cosa nueva. Lo que sí es importante, diría yo, es el acuerdo de Viernes Santo. Salvar el acuerdo de Viernes Santo En de las Irlanda, Irlandas, sí. porque fue un trauma para los británicos. Y creo que volver a una situación donde los irlandeses se sientan resentidos y aparte o fuera, creo que es un tema no menor. Perfecto. Los quiero llevar ahora al otro tema que nos convoca. ¿De qué se trata este cese del fuego temporal que anunció este jueves Estados Unidos? En Turquía. En Turquía. Es efectivamente un segundo abandono de sus antiguos aliados, los kurdos. Porque los kurdos habían logrado pelear contra el Estado Islámico, contra lo peor del terrorismo fundamentalista, y habían generado una franja que era la única parte del Medio Oriente que era una zona pacífica, una zona democrática. Es al norte de Siria. Sí, de Rojava, ¿no? Que es una zona incluso feminista, que la mayoría de las fotos que salen siempre son con las militantes mujeres, que son una parte muy importante del ejército de protección popular en esa parte. Y ahí estaban como 750.000 personas desplazadas que habían escapado de la guerra y había generado esa zona con esa ideología socialista, progresista, igualitaria, con la protección de Estados Unidos de solamente 100 soldados. Porque esos 100 soldados que no estaban cumpliendo una función militar, simplemente diciendo al aliado tradicional de Tenemos Estados Unidos, Estados Turquía, Unidos atrás. Sí, no a Turquía no ataquen. Claro. Y cuando salieron entonces, entró el ejército turco con la vista buena de Donald Trump, que dijo en su declaración pública,
bueno, los turcos van a empezar una operación en el norte de Siria. Sí. Con eso, bombardeo. De alguna manera le allanaron también el camino. Totalmente. Pero yo creo... ¿Y sí. el cese de fuego, entonces, qué es? Es declarar que los turcos pueden mantenerse en su supuesta franja de paz, que es 30 kilómetros dentro de Pero Siria. es temporal el cese. 3 días, Sí, pero... 3 días, ¿para qué? Para que salgan los kurdos y ellos se mantienen. Pero hay un tema aquí que tiene mucho que ver con el tema de la migración en Europa y también lo que es la situación del Medio Oriente y los nuevos actores que hablábamos. Yo creo que Donald Trump y la política americana había dicho desde hace mucho tiempo que algunos otros países, sea del porte medio u otros actores importantes, tenían que asumir su rol en los temas de la paz y la seguridad internacional, y en los temas de controlar el terrorismo, de solucionar los temas de inmigración. Y creo que es un lugar ahí donde se da muy bien. Habían 3 millones de desplazados en Turquía. Yo no voy a decir cuál es la mejor opción o no la mejor opción. Pero hay 3 millones de desplazados que había que colocarlos y que Turquía estaba interesado, se lo dijo por lo demás a Donald Trump en su contestación, de ubicarlos en esta zona de Siria. Por otro lado, está el tema de Siria, propiamente tal, la unidad en Siria, que era un país totalmente dividido y que llevaba 6 años sin poder desarrollar espacios de paz. Y Israel, y Irán y Saudi Arabia, y también el tema de Rusia. Y yo creo que no sé a lo que apostó Trump, pero la reacción en Estados Unidos bipartisana fue que no les gustó mucho lo que hizo Donald Trump. ¿Por qué? Porque tenía detrás el tema del Estado Islámico, el califato que había sido destruido con la ayuda de los americanos, pero con la ayuda también de los sirios y con la ayuda de otros actores. Y creo que esas películas que se vieron inmediatamente de hablar de que se retiraba para que otros tomaran su responsabilidad, fueron bastante atizadoras de una reacción contra el retiro de las tropas americanas. Y ahí entonces se llega a este acuerdo con Turquía, porque Turquía le dijo, bueno, usted me corta la provisión de armas, de que yo le pueda, el procurement, de poder comprar armas, pero yo le reubico 3 millones de migrantes en Europa. Sí. O sea, era una situación complicada que creo que... Claro. ¿Quiénes se estaban beneficiando con esta ofensiva de Turquía a Siria? A los propios turcos... ¿Bashar al-Assad? Ah, bueno, además es cierto. Bashar al-Assad, Rusia... Que lo que tuvieron que hacer los grupos del Ejército de Liberación de los kurdos es aliarse o tener un acuerdo por lo menos con Assad para tener protección frente a los turcos. Entonces eso, por supuesto, que ayudó bastante a Assad y por ende también a Irán, que es el aliado tradicional de Assad, junto con los rusos. Eso es una decisión en términos de la geoestrategia, es pésimo para Estados Unidos. Pero aún peor, en la política interna de Turquía, yo añadiría una cosa a lo que dijo Pablo. Es muy cierto que tenemos un problema con la inmigración y el país que recibió la mayor cantidad de refugiados de la guerra en Siria fue precisamente Turquía, y Turquía ahora quiere sacar a esa gente. Pero reubicar a esa minoría de Siria ahora en esa franja aumenta también la posibilidad de una limpieza étnica, porque Turquía tiene una pelea desde hace más de 30 años con su propia minoría kurda. Claro. Entonces van a empezar a sacar no solamente los sirios, sino también a la gente... Turcos kurdos. Los kurdos en esa parte, que han estado por 30 años en la pelea armada contra el Estado de Turquía. Perfecto, bueno. Esperemos que sea la paz. Y hoy día es muy fácil hablar de la paz, pero muy difícil lograrla. Y creo que por ahí va el tema y todo está derivando de los conflictos. Esperemos que un día vengamos a hablar no de conflictos, sino de cómo se solucionó este tema. Construimos una sociedad más justa. ¿Cómo se solucionó? Y más pacífica. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Hassam. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y nosotros nos reencontramos mañana con una nueva edición de Mundo Plus Hoy. Que estén muy bien.